¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de un tema que nos lacera como sociedad. De hecho, son dos temas, pero van de la mano. Corrupción, por un lado, y la impunidad. Por el otro, vamos a hablar del Sistema Nacional Anticorrupción y lo vamos a hacer de la mano de un tema que seguramente se va a acordar, escandaloso y polémico, el socavón del Paso Express de Cuernavaca. Y para hablar de ello, tengo el gusto de compartir esta mesa de trabajo con Irene Tello. Ella es la directora ejecutiva de Impunidad Cero. Irene, bienvenida. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. 9 meses ya del tema del socavón express. Ya lo repararon, no sabemos en qué condiciones está reparado, ya se puede usar. Pero hay un tema ahí pendiente, o muchos temas pendientes. Primero, 2 muertos. Exacto. Que son el resultado, a ojos de muchos, de la corrupción imperante en ese proyecto hecho express. Realmente era un socavón express de un paso express, no por la rapidez con la que se transcurre ese lapso, sino por cómo se hizo, aparentemente sin seguir las normas. Hace unos días, Impunidad Cero presentó un reporte sobre este caso. ¿Qué dice este reporte, Irene? Pues lo que sacamos es la segunda parte de esta investigación. En la primera parte lo que vimos es que no hay sancionados. Entonces es gravísimo que en un caso en el que 2 personas perdieron la vida no tengamos ningún funcionario que reciba una sanción administrativa. Entonces lo que vimos fue analizar en este caso cómo funciona el procedimiento para aplicar sanciones administrativas en el país. La gente, desgraciadamente, siempre que piensa en actos de corrupción, piensa mucho en que los funcionarios deberían estar en la cárcel. Y muchas veces creo que funciona más aplicarles una multa o inhabilitarlos para el servicio público o destituirlos, que intentar hacer un proceso penal que vemos cómo acaba, ¿no? Que acaba en nada. Entonces, analizamos cómo funciona el sistema de aplicación de sanciones administrativas y encontramos pues cifras horribles. Nada más cifras, Irene, vamos, porque tú lo acabas de mencionar muy bien. La sociedad quiere nombres, quiere acusados y quiere sentenciados. Hay nombres. En la primera parte del socavón, que sí es un caso específico, más allá de los nombres nos analizamos en los cargos, ¿no? Porque lo que queremos explicar es, esto no es una casa de brujas, pero sí hay personas responsables. Entonces analizamos los cargos, la responsabilidad que ellos tenían en su responsabilidad y decir, ok, según el reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Función Pública, ¿quiénes fueron los responsables de no supervisar bien que se construyera el Paso Express? En eso sí tenemos cargos y personas que son realmente responsables. Y aquí fue analizar más allá de eso, sino de cómo está funcionando el sistema para ver qué está funcionando mal, porque con el Sistema Nacional Anticorrupción, si no tenemos claro qué está funcionando mal, el Sistema Nacional Anticorrupción va a fracasar. Vamos, si te parece, vamos a analizar las 2 partes. Es un trabajo, hasta donde entiendo, de Luis Darío Ángeles González. Así es. Ambas partes de esta investigación. En la primera, que es donde toman el socavón express, hablas de nombres. ¿Hay responsables como tal? Evidentemente no hay ni investigados hasta ahorita, ni mucho menos detenidos. Hay nombres. Hay nombres, nosotros usualmente usamos los cargos porque decimos no es una casa de brujas, pero más allá de los nombres lo que hicimos fue un ejercicio de ver qué tan grave fue la sanción, la acción que cometieron, porque es muy difícil, la gente no sabe ni qué es una sanción administrativa, ni sabe cómo se aplican. Entonces lo que hicimos fue un análisis de ver los reglamentos, las auditorías, los contratos que se firmaron y con base en esto analizar la gravedad de su conducta. Si no podemos ver qué tan grave es, no podemos ver qué sanción les corresponde. Entonces ya con esto, analizando tanto los contratos como los reglamentos que los rigen a todos los funcionarios involucrados, analizamos las conductas por su gravedad y la sanción que les correspondería a esas conductas dependiendo de la gravedad de la misma. Hay diferentes grados, valga el término, de gravedad en el delito, ¿es lo correcto? Irregularidad. Irregularidad. Y dentro de ese rango de irregularidades y de grados, ¿quién es la cabeza? En este caso sería el secretario de Comunicaciones como tal, como titular del sector. Pues siempre se ve a la figura del secretario, yo creo que es porque es la más pública. Después de nuestro análisis nos damos cuenta que la responsabilidad o la gravedad de sus acciones correspondería a una forma de medirlo como media. Tendremos graves, medias y leves. A él le correspondería una media, sobre todo porque él tiene bajo su cargo supervisar a todo el personal. Sí. De cierta manera tuvo la responsabilidad de escoger a ciertas personas en cargos clave, pero la verdad es que no es una grave porque él no estuvo a la labor o no estuvo a la cabeza de supervisar esta obra en
concreto. Entonces, más bien sí, que la única destitución que hubo es el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos. Él sí tenía bajo su mando supervisar esta obra. Entonces, a él sí le correspondería una falta grave. Desgraciadamente, no solamente es la destitución del cargo. Para una falta de este tipo, no solamente va con la destitución, sino que se le inhabilitaría por 10 o 20 años, más aplicarle una multa dependiendo de la gravedad de las consecuencias de la acción. Entonces, es muy difícil realmente ponerle un precio a la pérdida de 2 vidas humanas, que ahí fue el proceso penal que se inició. Los familiares sí pusieron una demanda por la muerte de estas 2 personas. Claro. Desgraciadamente, por el acuerdo que llegaron, que es un acuerdo secreto y que como tal nos entramos todos. ¿Quiénes llegaron a ese acuerdo? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los familiares. Y los familiares. Más las constructoras que participaron en la construcción del Paso Express. Sí, porque muchas veces se habla de la restitución total del daño. Pues ni cómo, ¿no? Exacto. Ni cómo. Pero por el otro lado, a ver si entendí bien, hay una sanción, hay una destitución para este director delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, pero se le está juzgando por el tema de la construcción, no por las muertes. Exactamente. Ahí más bien, ¿qué es lo que queremos hacer en Impunidad Cero, no? Diferenciar ambas cosas. O sea, uno esperaría que la mala actuación de los funcionarios públicos nunca tenga que conducir a la muerte de 2 personas. Desgraciadamente nos damos cuenta de que sí puede ser el hecho. Si ya hay muerte de 2 personas, se abre la vía penal necesariamente, pero también está la parte administrativa, que es la que nosotros estamos analizando, que nos parece indispensable porque pues si estos funcionarios no están realmente cumpliendo su labor, creemos que más allá de acabar en la cárcel, dependiendo de la gravedad de la conducta, no deberían de tener un cargo público durante 10 o 20 años. O se les debería aplicar una multa que realmente sea efectivamente cobrada, que es la que analizamos en esta investigación. La Secretaría de la Función Pública sí impone multas, sí impone destituciones, sí impone inhabilitaciones, pero por ejemplo, para poner un ejemplo, la capacidad que tiene la Secretaría de Función Pública de cobrar multas, en los años que analizamos ha cobrado del monto total de multas que ha impuesto, solamente 0.45% de las multas, o sea, ni siquiera 1% de las multas se han cobrado. Entonces, si tenemos una secretaría que no es capaz, o sea, aplica sanciones y no es capaz de hacerlas cumplir, ahí vemos el problema de por qué tenemos funcionarios que actúan como actúan. En este entorno, antes de entrar a la entrevista, platicábamos de bajo qué sistema es investigado y procesado el tema del Socavón Express, que es muy distinto a este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Es así? Así es. Lo que tuvimos que hacer fue, como el accidente del Socavón ocurrió días antes de que se promulgaran las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, tuvimos que clasificar a los funcionarios o más bien analizar su conducta dependiendo de la Ley Federal de Responsabilidades a servidores públicos. Con la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la famosa Ley 3 de 3, tenemos ahora una Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, lo que hace es que cambia el panorama de conductas que se clasifican como graves. Ya hay ciertas conductas en esta ley que se clasifican de entrada como graves. Entonces, sobre todo son conductas relacionadas con hechos de corrupción, ¿no? El cohecho, el peculado. Y otra cosa que tiene esta ley que es muy innovadora es que ya los particulares, que era el problema de la anterior ley, aunque sí se reñían o sí se estaban también de cierta manera constreñidos a esta ley, no era tan clara la forma en que se podían sancionar. Con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas ya es muy claro que si un particular tiene ciertos hechos que están clasificados por la ley como graves, también se va a juzgar a los particulares bajo esta ley y se empieza un proceso administrativo también contra ellos. ¿Qué podríamos considerar como grave, Irene? Pues para la nueva ley sobre todo son actos de corrupción. Tiene alrededor de 10 descripciones de actos de corrupción que antes, por ejemplo, no teníamos la diferencia, ¿no? Se hablaba de corrupción como el beneficio privado de un puesto público, ¿no? Pero ahora sí son clasificaciones muy concretas de si es cohecho, o sea, si se le ofrece dinero a un funcionario, si es peculado, que están realmente entre ellos tramando para obtener un beneficio privado. Entonces, estas clasificaciones son muy importantes y todas ellas se consideran como graves. El gran problema es que si no se definen como estas definiciones de corrupción, todavía tenemos cierta vaguedad con la nueva ley de qué definiríamos como grave y qué no. Entonces sí son cosas que necesitamos hablar de ellas porque básicamente tanto el Comité de Participación Ciudadana como todo el Sistema Nacional Anticorrupción va a tener a su cargo realizar la política pública general de corrupción en el país. Entonces si no ven estas cosas que la ley no pudo cubrir y que siempre pasa y que ellos van a tener que de cierta manera también normar, se pueden seguir escapando muchos casos que serían clasificados como no graves independientemente de que sí lo sean. Dime una cosa, en el caso del Socavón Express,
y este tema del Sistema Nacional Anticorrupción y de las nuevas leyes, se aplica la no retroactividad. Vamos, no se le puede aplicar estas nuevas leyes al socavón. Exacto. Todo va a depender, que eso es también una de las cosas que decimos aquí, ¿no? No tenemos información. Sabemos que ahorita, para cumplir con el debido proceso, ellos como autoridades que están investigando y que van a sancionar, no pueden decir públicamente muchas cosas de las que están diciendo, porque las partes afectadas también tienen derecho de réplica y decir si hicieron realmente bien o no su trabajo. Pero hay mucha información que sí nos serviría a nosotros mucho como sociedad civil que necesitamos saber. Por ejemplo, saber, o sea, lo que vimos es, primero la autoridad, que es la Secretaría de Función Pública, recibe las quejas y las denuncias. No sabemos cuántas quejas y denuncias no está recibiendo, porque también tenemos una cifra negra enorme de muchos funcionarios que están haciendo mal su trabajo y que no son denunciados. Y por otro caso tenemos que, como toda autoridad, o sea, tienen los funcionarios públicos la capacidad de réplica. Entonces siempre acuden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para intentar impugnar las sanciones que la administra la Secretaría de Función Pública. Y lo que vimos es aproximadamente, la Secretaría de Función Pública tiene capacidad de sancionar aproximadamente 13.4% de las quejas que recibe son sancionadas. De ahí pasamos al Tribunal de Justicia Federal Administrativa. Aproximadamente 40% de las sanciones que son impuestas ya por la Secretaría de Función Pública son declaradas nulas. Entonces tenemos una impunidad al final de todo esto de alrededor de 91.2%. Es decir, de 100 irregularidades que cometen los funcionarios públicos, solo 8 se sancionan. Entonces ahí es lo que estamos viendo, ¿no? Y medianamente. Exacto. Eso es lo que decimos, o sea, qué tan bien están siendo cumplidas, qué tan efectivas están siendo. Entonces empezamos desde, si no se consideran graves y realmente son graves, ya ahí tenemos una falla. Si de por sí ya se están aplicando y no son capaces de aplicarlas, también tenemos otra falla. Si el tribunal acaba tirando muchas de las sanciones que impone el Secretaría de Función Pública, tenemos otra falla. Entonces lo que vemos es que es como un embudo lleno de hoyos en el que al final acaban sancionados 8 funcionarios, pero 100 cometieron irregularidades. ¿Hay muchos vacíos legales? ¿Eso lleva a esos resultados? Pues más que vacío legal, creemos que es más bien la forma en que está operando el sistema. Entonces es tranquilizador porque creemos que más allá de una reforma constitucional, que luego nos encanta arreglar todo con leyes, es más bien de ver en qué está fallando el sistema para mejorarlo. ¿Corrupción? Puede ser. Puede ser corrupción, puede ser que no tengan la capacidad de recopilar las pruebas para poner la sanción, puede ser que se les pase el tiempo, que eso es lo que más nos da miedo con el socavón, entonces que prescriban los casos, y puede ser que a veces sí se impongan quejas o se pongan denuncias que realmente no tienen ningún fundamento. Irene, vamos a hacer una pausa, si me lo permites. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos hablando del Socavón Express, entre otras cosas, y esta ley de responsabilidades administrativas, importante sin duda que la conozcamos. Regresamos en Expedientes TVC. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC. Estamos platicando con Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero. Y estamos hablando de impunidad, de corrupción, del tema del Socavón Express y de la nueva ley de responsabilidades administrativas. Irene, a ver, me interesa mucho saber de la investigación que realizaron en Impunidad Cero en torno al Socavón, que la hizo Luis Darío Ángeles. ¿Cuántas faltas administrativas, cuántos errores, fallas, corrupción encontraron? Pues analizamos todo el proceso y lo que nos pareció más grave es que básicamente en 8 ocasiones, cuando menos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo noticia de que había problemas con el embovedado que estaba encima del socavón. Entonces sí nos parece muy grave que en 8 ocasiones distintas autoridades y distintas personas o dependencias se acercaron con ellos a decirles que había un problema y no decidieron actuar. Entonces ahí vemos la omisión, ¿no? Una de las faltas, no se puede juzgar a estos funcionarios con la nueva ley que ya tiene como ciertas descripciones muchísimo más específicas, pero sobre todo sí es la omisión y la falta de supervisión a un proyecto que tuvieron que llevar de su contratación. Como nos acordamos, básicamente acabó costando más casi el doble de lo que originariamente se había presupuestado. El tiempo también se extendió muchísimo. Entonces vidas. Ahí... Dos vidas yo humanas. creo que tal vez lo que más nos puede doler. Exacto. ¿No? Y lo que vemos es una obra muy cara que se hizo en más tiempo del que debía de haberse tomado, 2 vidas humanas, y luego lo que vemos esta es una parte nada más del kilometraje total del Paso Express. No sabemos al resto cómo está hecho. Entonces nos preocupa mucho porque sí, todas las omisiones que ellos fueron cometiendo a lo largo tanto de la contratación como de la supervisión como la realización de la obra, condujeron a una obra
de pésima calidad. Y aquí, digo, no sé si sea un agravante, una situación que se considere en la investigación y en el proceso. Hablamos en este caso de 2 vidas, pero si vemos las imágenes de las que se llegaron a tomar desde el aire de esta zona, bueno, justo donde estaba esta bóveda que se colapsó, había una cantidad importante de viviendas. O sea, afortunadamente no pasó nada más, pero pudo haber pasado. ¿Esto no se juzga, no se toma en cuenta? Sí, sí se toma en cuenta. Se toma en cuenta sobre todo el daño a... una de las cosas que primero se analizan es que ellos como funcionarios públicos tienen que permitir que los servicios públicos estén siempre disponibles. Entonces, como vimos, el Paso Express estuvo cerrado aproximadamente 4 meses en lo que se reparaba, entonces ya por eso tienen una falta en la labor que ellos tienen que cumplir. Por otro lado, es la afectación a los aledaños de la zona, que también se considera dentro de la catalogación de las faltas que cometieron. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho varios comunicados diciendo que ellos alertaron a los vecinos de que no tiraran la basura, porque actualmente sostienen que fue el acumulamiento de basura lo que ocasionó el socavón. Desgraciadamente, para hacer una obra pública se tienen que considerar este tipo de cosas, claro, ¿no? Entonces, si uno sabe que hay zona urbana aledaña, pues se tiene que considerar la forma de cómo van a estar hechos los drenajes que van a pasar por debajo de estas obras, porque si hay, o sea, más bien es pensar como preveniendo, ¿no? Si sabemos que hay zonas urbanas, no podemos esperar que la gente se comporte de la mejor manera y que nunca van a tirar basuras, y más allá de eso es ver que también están construidos estos sistemas de drenaje para que no pase esto, o sea, sí, eso también se considera dentro de las faltas. Y sobre todo es la reglamentación a la que estaban ellos sujetos, ¿no? Si es mucho la reglamentación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la reglamentación de la construcción de obras, cómo tenían que hacerla, la contratación que tuvieron que haber llevado, o sea, qué cosas tuvieron que haber visto, porque básicamente lo que ellos tenían era contratar a alguien experto, que también ahí nos dimos cuenta que contrataron a alguien, más allá de las empresas, la persona que hizo como la revisión técnica no era el INAP, que es una institución que no tiene en sus facultades la capacidad de hacer este tipo de análisis técnico para la construcción de esta obra, ¿no? Entonces vemos a lo largo de todo esto fallas administrativas que básicamente no estamos viendo sancionadas, y sí nos parece muy grave que todavía a la fecha no haya ningún funcionario sancionado por este proceso de administración. Dime una cosa, antes de pasar con las nuevas leyes de responsabilidad administrativa, esto último que acabas de decir es lo que decimos toda la sociedad. A ver, ¿qué pasa? 9 meses, no hay nada. Y déjame decirle, no hay transparencia y están esperando que el tiempo haga su trabajo, que se borre, que ya nadie se acuerde del Socavón Express. Ah, sí, te acuerdas, pasó esto, y nada más. Exacto. ¿Qué hace falta? Este reporte de impunidad cero, ¿qué alcance tiene para con las autoridades? Pues esperemos que sí tenga un buen alcance. La verdad es que con este nuevo informe tuvimos una muy buena respuesta de Secretaría de Función Pública diciendo qué mecanismos están intentando poner ellos para sancionar de forma más efectiva. Secretaría de Comunicaciones y Transportes está muy metido en su idea de que el proceso sigue abierto, lo cual es verdad. O sea, todavía no podemos hablar de impunidad en este caso, eso es un hecho. Lo único que estamos señalando nosotros es lo que bien dices tú, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, si hay peligro de que prescribe el caso o de que ya no sea posible ir en contra de estos funcionarios porque ya pasó el tiempo para porque ya se fueron. Exacto. Entonces, nada más es como un señalamiento hacia ese lado. Sí creemos que tiene que haber consecuencias, ¿no? Y no es una cosa de revanchismo ni nada, sino de que si no hay forma de, y de autocorregir las fallas que necesariamente hay en cualquier sistema, que para eso se crea este sistema de responsabilidades administrativas, no vamos a tener unos funcionarios del nivel y la calidad que nos merecemos todos los mexicanos. ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Porque ese es un papel que no debemos de lavarnos las manos la sociedad. Es decir, a ver, pues ahí está impunidad cero, adelante y desde aquí los vemos. No, ¿cuál es el papel que debemos de generar la sociedad para evitar este tipo de situaciones? Pues una de las cosas que nos dimos cuenta es, por ejemplo, la mayor cantidad, o sea,
hay dos fuentes por las que recibe la Secretaría de Función Pública las quejas o denuncias ante funcionarios. Una son las denuncias ciudadanas, entonces establecer como que los ciudadanos sí tenemos la capacidad de que si vemos a un funcionario público que no está haciendo bien su trabajo, lo podemos denunciar. Y otras son las declaraciones que presentan ellos. Entonces la declaración patrimonial, la fiscal, las famosísimas 3 de 3, eso también sirve mucho para sancionar funcionarios. Entonces creemos que como ciudadanos sí tendríamos que denunciar más y aprender un poco más cómo funcionan estos sistemas de sanciones, porque la gente siempre piensa que tienen que acabar en la cárcel. Y lo que nosotros decimos es, pues nuestro sistema penal la verdad es que también está muy mal. Entonces, más allá de enfocarnos en eso, vamos a enfocarnos, o sea, como siempre lo digo, ¿no? Igual una multa bien aplicada, una inhabilitación, una destitución, servirían muchísimo más que meterle un caso más a la Procuraduría, que de por sí ya vemos que no hace tan bien su trabajo. Sí, y que pase un caso más sin resolución, sin justicia. Exacto. Híjole, es que son muchas las cosas que hay que tratar en el entorno. Tú decías hace un momento en el tema de la sociedad que denuncien. Yo le agregaría, y sí, es importante que usted denuncie todo aquello que vea mal, pero que además no se frustre, porque van a pasar muchas denuncias seguramente antes de que llegue, valga el término, una buena que la autoridad tome y la lleve a proceso. Aguante. Es una carrera de aguante. ¿Sí? Yo denuncio, tú eres omiso en tus juicios, yo seguiré denunciando y eso es lo más importante, creo yo. Seguir denunciando. Ahora, en este segundo trabajo de Impunidad Cero de Luis Darío, nos hablas de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Estamos viendo esta tabla, la veíamos en el corte comercial, faltas administrativas graves de los servidores públicos, y está una lista, déjeme mostrársela, es este lado, es una lista larga, pero muy general, a mi juicio. Empezamos con cohecho, está enmarcado dentro de los graves, ¿sí? ¿Por qué? Yo creo que es una respuesta a la frustración y exigencia ciudadana de realmente tomar la corrupción como un problema muy grave en el país. Entonces el cohecho es lo que nosotros interpretaríamos o llamamos de forma coloquial la mordida, ¿no? Depende mucho del nivel de la mordida o eso, pero básicamente es dar un dinero para que un trámite o una contratación o algo que yo quiera funcione de manera más rápida o expedita. Entonces eso es grave porque básicamente si seguimos actuando de esta manera, corrompemos todas las instituciones públicas y nos acabamos dañando de tal forma que vemos casos como los del socavón, ¿no? Que también es como darnos cuenta que también somos parte de estas dinámicas. Claro, que por supuesto, la promovemos. mordida es lamentablemente un mal generalizado. Peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, obstrucción de la justicia. Hasta ahí, ¿verdad? Así bueno, es. Aún dentro de este listado de faltas administrativas graves, cada una tiene niveles de gravedad, supongo. Pues cada una más bien tiene la sanción que correspondería a la gravedad, ¿no? Que era lo que estábamos discutiendo. Yo puedo tener este catálogo de acciones que se consideran como grave. El problema es qué sanción van a identificar las autoridades que corresponde a una conducta grave. Entonces ahí también es una de las cosas que vemos que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no tiene también cubierta y por eso esta investigación para llamar al Sistema Nacional Anticorrupción para que lo tengan en mente porque sí va a depender mucho, se puede considerar grave, pero si las sanciones que aplican no son realmente, o sea, correspondientes a la gravedad de la acción, pues entonces tenemos lo mismo. Entonces, muchas de las cosas que estamos haciendo es este análisis para que el sistema realmente funcione bien. O sea, no es ni una crítica al sistema, es más bien de qué forma se puede fortalecer. Otra de las cosas que necesitamos como sociedad es saber qué es lo que está pasando con las sanciones. No tenemos la información pública, o sea, la Secretaría de Función Pública sí nos dice cuántas sanciones imponen un año, cuántas son amonestaciones, cuántas son multas, cuántas son inhabilitaciones y cuántas son destituciones. Pero necesitamos saber por qué llegaron a ese camino. Entonces, si yo no sé qué acción están clasificando con estas sanciones, no podemos saber si realmente están aplicando como deberían
la Ley General de Responsabilidades Administrativas o la anterior ley, ¿no? Que ese es el análisis que hicimos. También necesitamos saber qué es lo que está pasando con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Necesitamos saber por qué desechan los casos, si es porque pasó el tiempo, porque el caso no estaba bien armado, no se hizo una buena investigación o porque sí se presentaron las pruebas necesarias para realmente anularlo, ¿no? Entonces, si no tenemos esta información, no podemos saber realmente qué tan bien están tanto aplicando como haciendo valer las sanciones que deberían hacer valer. Hablando de sanciones, rápidamente, Irene, porque se nos va el tiempo, me queda escasamente un minuto. Estoy viendo aquí en algunas de las tablas de esta investigación las sanciones justamente, y no veo en ninguna de ellas que se piense que se estipule cárcel. No. Como bien mencionabas tú, amonestación, suspensión con amonestación, destitución, inhabilitación, y hay diferentes temporalidades de inhabilitación, destitución con amonestación, que tal vez sería una de las más graves, ¿no? Ya te dejan sin trabajo y además pagas. Y se va a inhabilitación con destitución y amonestación, que sería la más grave. Pero vamos, ¿quién determina la gravedad, insisto, de este tipo de faltas, ¿no? Queda como a juicio del juzgador. Así es. El Sistema Nacional Anticorrupción, por fortuna, ahora divide la función, ya no es la misma autoridad la que recibe la sanción y eso, lo cual está bien, pero sí que es muy importante para nosotros explicar, ¿no? La acción penal es por otra vía y eso no impide que, si hay un funcionario público que cometió un hecho grave, puede estar tanto en una vía administrativa ante un juicio de sanción administrativa, como ante una vía penal en un juicio para ver si realmente la gravedad de su acción corresponde a una pena de cárcel. Y hay que aclarar, esta ley de responsabilidades administrativas está juzgando a servidores públicos, personas físicas y morales, y también a la sociedad, aquellos que llegan a corromper al funcionario público, ¿sí? A los particulares. Así es, cualquier persona que tenga un trato con el gobierno que pueda incurrir en alguna de estas actuaciones que se definen como graves, entran bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bueno, pues vale la pena que este país es una revista de impunidad cero. Este país es una revista que ya cumple hoy 27 años. Ahí tenemos la fortuna de publicar nuestras investigaciones y además en nuestras redes que son impunidadcero.org, ahí está todo nuestro material para consulta. Exacto. ¿Dónde lo pueden adquirir para quienes estén interesados? Este es de los últimos números, por supuesto. El último. Y ahí vemos justamente responsabilidades administrativas, Sistema Nacional Anticorrupción, Luis Darío Ángeles González, quien se ha hecho cargo de esta investigación. Si usted tiene interés en conocer estas tablas, si le interesan, yo creo que como particulares nos deben de interesar y como sociedad aún más. Irene, te agradezco mucho. Rápidamente, a ver, con todo esto, ¿cuál es el futuro de la lucha contra la corrupción y la impunidad? Pues yo creo que sí, para nosotros el futuro es enfocarnos en el tema de impunidad. No podemos hablar de corrupción si no hablamos de cómo vamos a sancionar y combatirla, ¿no? Entonces sí creemos que el futuro siempre va a ser hablar de cómo sancionar de forma más efectiva a los funcionarios, porque tenemos que darnos cuenta que en cualquier acto de corrupción hay un funcionario implicado y que tienen que sufrir las consecuencias de las acciones que están haciendo de forma indebida. Bienvenida, Irene, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, y nosotros, por supuesto, le agradecemos que nos haya permitido estar con ustedes aquí en Expedientes TVC. Hasta la próxima.